Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tenemos un programa especial, el programa de regreso, de retorno. Hoy vamos a estar con un gran amigo, el señor Fernando Cuadros Luque, ex viceministro de Promoción del Empleo de nuestro gobierno pasado, además un experto en temas económicos y del mundo del trabajo. Vamos a ver qué nos depara este futuro, Fernando, con el eventual gobierno del profesor Pedro Castillo. Bienvenido, y contigo damos el play de honor a esta tercera temporada de Diálogo Ciudadano, que ya nos vamos por los casi 150 programas. Así que bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Renzo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Un gusto poder participar en tu programa. No, gracias a ti, porque, bueno, tú eres uno de los expertos y amigos de la casa que nos hablas con toda claridad sobre lo que puede ser un posible gobierno de Pedro Castillo, en cuanto tú también has formado parte de grupos de técnicos, de profesionales, para alguna de estas campañas, última campaña política, ¿no? Junto con Juntos por el Perú, me parece que o con No Perú, me parece que has estado impulsando lo que pudiese ser eh, bueno, la parte económica, la generación del empleo, y me imagino que tendrán alguna visión compartida con el partido del profesor Pedro Castillo, que es eventualmente nuestro presidente de la República. ¿Qué debemos esperar, Fernando, ante este 28 de julio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el empleo en el país? Es lo que se pregunta todo el mundo. Primero, creo que hay que tener claro que estamos en una situación bastante complicada todavía en materia económica y de empleo. El año pasado, el PBI, la producción de bienes y servicios de nuestro país, cayó en más de 11%. Vivimos una recesión importante. Y si bien este año ha habido ya alguna mejora en los últimos meses, todavía estamos en una situación complicada, ¿no? Si uno revisa los datos a abril de este año, vemos que en relación al año inmediatamente anterior, el PBI todavía ha caído algo más del 3,30%. Entonces todavía estamos en una situación difícil en materia económica que se ha traducido en un incremento de la tasa de pobreza monetaria en más de 10 puntos porcentuales, pasó del 20 al 30%, 10 puntos porcentuales, y también está implicado pues una caída importante en el empleo, sobre todo en el empleo adecuado, el empleo formal, el empleo de calidad. Eh, sí. Fernando, precisamente ese es uno de los puntos que es imprescindible tratar el día de hoy. La gente se imagina el empleo que saca su carrito sanguchero y hace algo, que vende en la calle o que está recurseándose. Pero ¿ese es el empleo que necesitamos los peruanos? ¿O hay que diferenciar en lo que es la economía de subsistencia, el empleo de subsistencia con lo que es el empleo adecuado, el empleo decente, en lo que, bueno, tiene que ser una sociedad que se respete, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto los peruanos nos estamos acostumbrando a decir, si tengo chamba o no tengo chamba, pues el jalador de la combi, el llenador? O sea, ¿ese es el empleo que queremos en el país? Por supuesto que no. O sea, lo que se debe buscar es generar empleo formal, empleo declarado en planilla, empleo con remuneraciones adecuadas, con acceso a derechos laborales como CTS, que es la protección contra el desempleo, seguro de salud, afiliación previsional, entre otros beneficios laborales que contribuyen a brindar un empleo de calidad para los trabajadores, además de la posibilidad de acceder a incrementos salariales pues, que se vinculen a la mejora en su productividad. Hacia eso debemos apuntar como país, a generar ese tipo de empleo. Ya antes de la pandemia teníamos una situación complicada donde había, digamos que un 70% de empleo precario y solo un 30% de empleo mínimamente adecuado. Producto pues de la pandemia, el empleo informal, digamos, en términos globales, se ha incrementado a nivel nacional en casi 5 puntos porcentuales, alcanzando el 77% hacia marzo de este año. Asimismo, ha habido pues una importante reducción del empleo adecuado, ¿no? Que permite por lo menos cubrir cierto umbral de la canasta básica de consumo familiar, tomando en cuenta pues, que este tipo de empleo se ha reducido en más de 35%, ha implicado que casi 3 millones de personas dejen de tener un empleo de calidad adecuado. Y recíprocamente ha habido un incremento, para culminar esa idea, del subempleo, ¿no? Ha crecido en más del 13%,
hay más del desempleo. Por ende, digamos que también, resumiendo, pues la tasa de empleo adecuado se ha reducido del 60% al 44% de la población económicamente activa del país. Fernando, pero los datos que nos dices son bastante crudos, duros, porque después de esta campaña electoral donde se ofreció todo, todos los partidos políticos nos ofrecían el país de las maravillas, pero ahora los técnicos como ustedes, que tienen los datos precisos, nos tienen que decir la verdad, ¿no? Sea con el gobierno, que es evidentemente el gobierno del presidente Pedro Castillo, el quien va a asumir el 28 de julio, ¿cuál va a ser la verdad en lo que se puede hacer, lo que se puede hacer en este marco normativo? A mí me gustaría que les expliques a todos en palabras fáciles qué debiese hacerse, qué no debiese hacerse y cuáles son las reales posibilidades para que la gente pueda entender cuál es la dificultad en el empleo y cuáles son las alternativas. Los pequeños empresarios, los microempresarios, ¿dónde está la fuerza de trabajo? Hay mucha confusión, ¿no? Porque la gente no valora el tema de trabajo y empleo en su real dimensión, en su dimensión social. Es decir, quien tiene un empleo precario, pues no tiene forma de desarrollarse, no tiene posibilidades de educación, posibilidades de salud, posibilidades de tener pensión. Entonces la gente no lo asocia casi, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos pueda dar ese marco de qué realmente debemos esperar a partir del 28 de julio. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que, digamos, hay una problemática coyuntural generada por la pandemia, por la crisis sanitaria, que implicó, pues, esta reducción del PBI y del empleo que señalo, el empleo de todo tipo, formal, informal, adecuado, ¿no? Público-privado. Entonces, esta situación, digamos que coyuntural, tiene que ser superada con un conjunto de medidas de corto plazo, en el corto plazo, medidas que ayuden a por lo menos llegar a los niveles de empleo de calidad que teníamos antes de la pandemia. No obstante, con eso no basta, evidentemente. Hay un serio problema estructural que ya mencioné en el mercado de trabajo peruano, una alta informalidad laboral, bajos ingresos, bajo acceso a derechos laborales y demás, que requiere otro tipo de políticas de mediano y largo plazo para poder ser solucionada. Entonces, en el corto plazo, ¿qué es lo primero que debería hacer el nuevo gobierno? Básicamente, en principio, hay que controlar el tema de la pandemia y la manera más eficiente, la única manera de hacerlo de manera, digamos que sostenida, es acelerando el proceso de vacunación masiva. Aquí es clave, es fundamental que se logre vacunar a toda la población nacional, la que es sujeta pues de acceder a este tipo de protección, y recién a partir de eso se va a sentar la base necesaria para poder ya hablar realmente de una reactivación económica permanente, sostenida y masiva, que ayude a recuperar el empleo de calidad que se perdió y también sirva como base para, digamos, incrementar el nivel de formalidad en nuestro país a partir de retomar este crecimiento económico. Eso por el lado de la política sanitaria, pero también es importante que el gobierno continúe, el Estado en general continúe pues con una política monetaria y fiscal expansivas. ¿Qué cosa implica ello? Por el lado de la política monetaria, básicamente continuar con esta inyección de crédito muy barato, pero focalizado sobre todo en las micro y pequeñas empresas formales, que han sido las más afectadas por la pandemia, para darles viabilidad económica y que puedan superar este periodo en tanto se reactiva la economía. También es importante, por el lado de la política fiscal, continuar con esta entrega de por lo menos de un par de bonos adicionales, ¿no? Que en total asciendan algo más de 2.700 soles, como lo ha recomendado el Fondo Monetario Internacional, para apoyar a la gente que se ha visto más afectada por la pandemia, al perder sus ingresos, incluso ingresos informales, pero bueno, ingresos al fin y al cabo. Pero Eh, respecto a los bonos, Fernando, hay una sí, gran crítica sobre la entrega de bonos ayuda, subsidio a algunos grupos empresariales y que se han priorizado porque se supone que debiesen preservar y generar el empleo. Sin embargo, las cifras nos demuestran que la gran cantidad de personas no están en esa economía formal, ¿no? Entonces, ¿cómo poder inyectar la reactivación a las personas directamente y no seguir ayudando a algunas a empresas grandes que no sé si sean el factor clave para el desarrollo de la reactivación?
O tal vez estemos totalmente equivocados y esa es la única forma de salir. No, hay que diferenciar, ¿no? O sea, el tema del crédito, el crédito barato, debe seguir siendo entregado de manera masiva al sector formal, evidentemente, que es el que es sujeto de crédito, pero a diferencia de lo que pasó el año pasado, para la redundancia, tiene que ser focalizado, como decía hace un momento, en el segmento de la micro y pequeña empresa, que es aquel que ha Ah, sido más afectado por la pandemia, con tasas, si es posible, más baratas que las que se dieron el 2020, de repente con un mayor periodo de gracia, periodo de no pago para estas empresas, para darles un mayor respiro, y de repente con un monto más significativo, ¿no? Que permita a estas empresas, digamos, que mantener su planilla, en el mejor de los casos, evitar que se pierda empleo formal y darles vida, oxígeno, hasta que venga ya la reactivación una vez que se concluya con la vacunación masiva. Por otro lado, cuando hablaba de los bonos, me refería a este, digamos, subsidio, esta transferencia que iría directamente a los bolsillos de las personas más afectadas por la pandemia. Habría que descartar únicamente a aquellos que en este momento tienen todavía un empleo formal en el sector público o privado, pero el resto de personas que se ha visto afectada por la pandemia debería recibir, como señalo, este par de bonos adicionales que deberían sumar entre ambos alrededor de 2.700 soles, como lo ha recomendado, repito, el mismo Fondo Monetario Internacional. Y que el año pasado, si bien se implementó de manera ineficiente, hubo muchas demoras y problemas en la distribución, de todas maneras, esas medidas ayudaron a que la pobreza monetaria no se incremente tanto como se hubiera dado de no haber aplicado este tipo de mecanismos de contención. y Pero bueno, acá podemos hacer, Fernando, un análisis breve sobre lo que fue la campaña electoral, cuando en un inicio algunos partidos políticos decían, como tú bien planteas, que había necesidad de inyectar bonos para que se reactive la economía, para seguir moviendo la maquinaria de consumo. Muchos levantaron pues sus manitos, decían, comunistas, comunistas, socialistas, se van a tirar la plata que no hay. En la segunda vuelta, o casi al finalizar la primera y empezando la segunda, en los debates, fue el Festival de los Bonos. Entonces ahí todo el mundo dijo, ¿de dónde? Porque una cosa es poder plantearlo de forma ordenada y otro es plantearlo de forma totalmente irresponsable. Y nos hemos quedado con esa sensación final de que parece que entrando un nuevo gobierno van a comenzar a repartir lo que no hay. Entonces, los que estamos un poco más metidos en el asunto decimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? O sea, ¿se va realmente, tú crees que haya una política de impulso a las pequeñas empresas, las microempresas y además bonos a las familias focalizadas para que puedan salir adelante? Ese es lo que primero que se tiene que hacer. sí, es básico. Los créditos, que serían, digamos, que otra ronda de 30.000 millones de soles por lo menos, serían otorgados a través del Banco Central de Reserva, canalizaría estos recursos a través de las entidades financieras privadas, de repente poniéndole un mayor énfasis a las cajas municipales, que son, digamos, la principal oferta de crédito de las MIPES. Repito, como una manera de darles oxígeno y que no cierren las empresas, que no quiebren, lo cual implicaría la pérdida de empleo. Eso por un lado. En cuanto a los bonos, no se trata de repartirlos a diestra y siniestra, sino que tienen que ser focalizados. Digamos que la idea es que llegue a las personas que ahorita no tienen un ingreso formal. Se excluiría a la gente que actualmente sí tiene un ingreso formal. No se trata tampoco, pues, de, por ejemplo, como se planteó en la campaña de manera inapropiada, de utilizar recursos del canon para enviárselos a la gente directamente, porque eso es simplemente dejar de lado la necesidad de contar con una política pública adecuada, pues que brinde con estos recursos educación, salud pública de calidad, mejore la empleabilidad de la gente, les permita desarrollar sus actividades empresariales y demás, ¿no? Hay que diferenciar acá las medidas a tomar. Los bonos que yo propongo irían directamente para la gente más afectada de una manera temporal, no de manera permanente. Repito, serían uno o dos bonos. Y recursos públicos hay. Hay un ahorro fiscal importante que hace unas semanas estaba en torno a los 70.000 millones de soles, que no tiene nada que ver con el presupuesto público, que son recursos aparte, ¿no? De los cuales se puede disponer en cierta proporción para afrontar el pago de estos bonos, mientras que los créditos no implican ningún gasto para el Estado, porque son préstamos que luego se revierten, ¿no? Se devuelven al Banco Central de Reserva. Pero no basta con eso, como tú también señalas, sería importante, por ejemplo, fortalecer y ampliar la llegada del programa de empleo temporal Trabaja Perú.
como una manera de también generar un ingreso económico adicional vía el trabajo y la realización de pequeñas obras de infraestructura productiva en distintas localidades de nuestro país, ¿no? Para complementar el ingreso de las personas más afectadas. Con este programa rápidamente se podrían crear 100.000 empleos con una inversión de 500 millones de soles. Y bueno, esto se podría también, debería, mejor dicho, complementar con una inversión pública más rápida, ¿no? Se debería acelerar la inversión pública de tal manera que a la vez que se mejora la infraestructura productiva del país y nuestra competitividad, se logra generar también empleo para las personas que más lo requieren. A la par de otras medidas, ¿no? Como por ejemplo un subsidio temporal para la contratación formal de trabajadores. Ahí me quiero detener, Fernando, porque tú has planteado algunos temas que son súper claros e interesantes, pero la gente necesita entenderlo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que necesitamos reactivar la economía con estos empleos temporales, decimos que esto es hacer chamba y obra directa, impulsada por el Ejecutivo en lugares, zonas identificadas para generar este movimiento, pero son empleos temporales de unos meses. Pero por otro lado, hay todo un proyecto, un plan que tiene que ver con la promoción del empleo de jóvenes, siendo jóvenes y especialmente las mujeres los más afectados en estos últimos año y medio, 2 años de pandemia, y eso que era una población bastante afectada en su momento, ya en empleo. Y por otro lado, ¿qué pasa con todos aquellos técnicos o personas que están chambeando en algún oficio que necesitan certificar sus competencias, ¿no? Entonces hay tantos trabajos en provincias, en las regiones, que los muchachos, las chicas comienzan a chambear, pero nadie les certifica las competencias. ¿Eso también podría ser parte de esta estrategia? Sí, claro, son varias medidas, ¿no? No son excluyentes, o sea, no, una sola no va a funcionar para solucionar todo el problema que tenemos, todos se tienen que aplicar de manera paralela y complementaria. Entonces, por ejemplo, este subsidio que yo planteaba sería, digamos, que asumido por el Estado asumiría temporalmente, por ejemplo, dando, digamos, un caso particular, el pago de la seguridad social de los trabajadores a cargo de las empresas para incentivar la contratación en planilla, por ejemplo, en la población juvenil, a la que le cuesta más acceder a un puesto de trabajo. Además, habría que también fortalecer este nuevo programa unificado de mejora de la empleabilidad para, vía un incremento en la capacitación laboral y de la certificación de las competencias laborales y el otorgamiento de estas certificaciones, se logre también incentivar la contratación formal de los trabajadores en nuestro país. Son un conjunto de medidas. Claro, el programa de empleo temporal Trabaja Perú brinda empleo por 3 meses aproximadamente, pero ya es una ayuda importante para las personas en tanto logra reactivarse la economía y pueden acceder a un puesto de trabajo más permanente, ¿no? O pueden acceder a mejores ingresos. Es una situación complicada y lo importante ahora es que la gente pues no caiga en pobreza, no se incremente la tasa de pobreza y logre sobrellevar este periodo hasta que haya una reactivación ya más permanente. Pero para que se reactive el empleo, digamos, la economía tiene que crecer, ¿no? O sea, el empleo no se genera mágicamente, requiere el crecimiento del PBI, la producción de bienes y servicios, la demanda por bienes y servicios, y mientras no se supere la pandemia, esto no se va a dar de manera sostenida. Entonces, Pero ahí primero, viene otra clave del asunto y es la clave política, Fernando, ¿no? Acabamos de estar en estas últimas semanas en una vorágine de acusaciones que el futuro gobierno, pues, sería el cuco, ¿no? Un grupo de sector político plantea que esto sería ingobernable, que no habría trabajo, que no habría empleo, que los capitales se van, que el dólar se dispara. Entonces la gente comienza a opinar sin mayores conocimientos, pero dicen que dijo, que no dijo, el vecino en la tele, y la gente se pone nerviosa. Y se pone nerviosa con razón, porque no tienen conocimiento, y además los líderes que ven en la tele, pues están planteando un escenario apocalíptico. Yo quiero compartir contigo, antes de tu reflexión, lo que fue este escenario en el año 2017 respecto a lo que viene a ser la distribución de las personas en el mundo laboral, en la PEA, ¿no? Entonces acá tenemos, Fernando, no sé si llegas a ver el cuadro, que sí, en el año sí, 2017 los asalariados privados eran alrededor de el 37%, ¿no? De la población económicamente activa, pero tenemos, por ejemplo, un 2,5% de trabajadores del hogar, otros son empleadores, solamente son el 4%, o sea, personas que emplean a otras personas,
hay asalariado público, que es 8,6%, que es 1,400,000 personas, y hay otro grupo que son los trabajadores familiar no remunerados, o sea, que trabajan pero no se les remunera, no se les paga, ¿no? O sea, son del 18%. Y el otro son los Sí, independientes, ¿no? Que están sobre el 26%. Entonces, allí entendemos que la situación es diferente para lo que nos han contado, ¿no? Porque no todos son empleadores y no todos son asalariados formales y hay una gran cantidad de gente que vive al día y muchos que ni siquiera están en el radar de recibir una remuneración ni mucho menos una pensión. sí, bueno, el mercado de trabajo peruano es bastante heterogéneo. A partir del año 2001 hacia el año 2015-16 hubo un crecimiento importante del empleo asalariado, el empleo dependiente, tanto formal como informal. No obstante, el empleo formal asalariado creció a un mayor ritmo que el empleo asalariado informal, lo cual pues generó una mejora en las condiciones de trabajo en nuestro país. Insuficiente todavía, evidentemente. Pero bueno, producto de la pandemia, esta situación, digamos que se ha afectado. Mucha gente que tenía un empleo asalariado formal o incluso informal, al perderlo, se vio en la necesidad de autoemplearse, de pasar a engrosar el bolsón de los trabajadores independientes, que en su mayoría son personas que laboran por cuenta propia, pero en actividades no calificadas, ¿no? Con baja productividad y que generan un bajo nivel de ingresos también. Hablamos pues de pequeños comerciantes, pequeños vendedores ambulantes y demás, ¿no? Entonces, esa es una muestra de la precarización del empleo en nuestro país. En promedio, pues un asalariado formal es el que gana más, ¿no? Luego está el asalariado informal y luego el independiente, con excepciones, evidentemente, ¿no? Pero digamos que esta situación de pandemia ha generado una precarización importante del trabajo en nuestro país. Pero hay un falso discurso, Fernando, y a ver si, no sé si coincidimos en este falso discurso, ¿no? Que se nos dice que este es el país de los emprendedores. Mm. ¿Es realmente el país de los emprendedores? ¿O es el país de la gente que está subsistiendo? ¿Es el país de la gente que está sobreviviendo? ¿Es el país de la gente que no va a tener pensión? ¿Es la gente del país donde sus hijos no pueden educarse de manera decente? ¿Es el país donde la gente no tiene seguridad social? O sea, ¿realmente somos un país de emprendedores? Porque de ahí radica la mentira, me parece, en el discurso de lo que nos estamos creyendo como peruanos. Porque si es el país de los emprendedores, entonces yo hago lo que me da la gana, me salto las normas, hago trampa o soy el que cumple las reglas, pero veo cómo lo difícil que es y toda la burocracia que me agobia. Y además hay un tema que tú lo planteas, pero la gente no entiende muy bien sobre el concepto de productividad, ¿no? O sea, ¿qué tan productivo es una persona con un emprendimiento? ¿No? O sea, ¿qué tanto está eh, haciendo riqueza y generando condiciones laborales dignas? Sí, bueno, el tema de los emprendedores es una de las falacias pues, que nos han venido contando en las últimas décadas. Hay un estudio del Ministerio de Trabajo ya de hace algunos años de la realidad del sector autónomo del Perú y se ve que la gran mayoría de trabajadores autónomos lo son simplemente por necesidad, porque cuando se les pregunta, usted si encontrara un empleo dependiente como asalariado en una empresa, ¿dejaría su empleo autónomo para acceder a este nuevo tipo de empleo? Y la mayoría dice que sí, ¿no? Entonces es gente que simplemente no tiene la posibilidad de encontrar un empleo asalariado, ni siquiera informal, ¿no? Y que, dada esa problemática, se ve pues en la necesidad de generar un propio empleo, un autoempleo, de autoemplearse, pero en condiciones bastante precarias. Un autoempleado genera bajos ingresos, tiene un bajo nivel de calificación, es poco empleable, no tiene acceso pues a la seguridad social en salud, en pensiones, no tiene protección contra el desempleo, ¿no? Digamos que beneficios que sí tienen los asalariados formales. Y es gente que ni siquiera ha sido capaz de emplearse como asalariada informal, ¿no? O sea, hay empresas que generan empleo dependiente, pero sin declarar a sus trabajadores en planilla, ¿no? Por diversas razones, baja productividad, pero también por debilidad de la inspección laboral. Entonces, estas personas que digamos son de los más precarios en el mundo del trabajo nacional. Además, pues, de la gente que trabaja en la labor del hogar, ¿no? Las trabajadoras del hogar, ¿no? Que también tienen un alto nivel de informalidad, bajos ingresos.
Los Pero, pero, trabajadores pero, familiares pero acá hay un tema realmente, de fondo, Fernando, ¿no? Y de concepto, tal vez. Los políticos plantean que la gente necesita dinero en el bolsillo, chamba, pero y que el Estado no debiese meterse en esas relaciones entre la persona que necesita trabajar y la persona que necesita un trabajador. Pero por otro lado es, ¿el Estado realmente debiese garantizar esas condiciones? ¿El Estado debiese realmente poner las normas para que eso se desarrolle? Porque ahí está parte del discurso social que hemos visto en las últimas semanas, que no se ha planteado tal vez esa forma, se ha planteado de socialismo, comunismo, capitalismo, pero la gente no entra a los temas de fondo. ¿Qué tipo de estilo de vida, de forma de vivir vas a pretender para tu sociedad? ¿No? Y eso no se está discutiendo. sí, 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 hay una discusión ahí más de fondo, poco se deja de lado por desconocimiento, ¿no? Por, digamos, el redireccionamiento que hay de determinados medios de comunicación hacia ciertos temas que se abordan de manera sesgada, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, a ver, el Perú, según su constitución vigente, tiene una economía social de mercado, o debería tener una economía social de mercado. No obstante, en la práctica, esto no se ha desarrollado así. La parte social prácticamente se ha dejado de lado. Y tanto es así que muchas personas hablan de que tenemos una economía de mercado a secas, cuando eso es falso, ¿no? Según la Constitución del 93 incluso, tenemos una economía social de mercado. Entonces lo que hay que desarrollar es todo el componente social. ¿Qué implica eso? Que el Estado brinde, pues, por ejemplo, educación de calidad, educación pública, gratuita de calidad, de manera masiva, para que la gente no se vea obligada a optar por la educación privada, que en gran parte es de muy baja calidad también, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores claves. Salud pública, ¿no? El Estado también debería brindar salud gratuita de calidad para todos, ¿no? O sea, la educación y la salud son derechos fundamentales que deben ser garantizados por el Estado y que son la base para que un ciudadano pueda ser productivo. O sea, ¿cómo le puedes exigir a una persona ser productiva si tiene una pésima educación escolar, una mala educación universitaria o técnica en el mejor de los casos, eh, o simplemente pues no tiene acceso a una salud de calidad? Pero Imposible. eso parte, Sí, Fernando, en la relación que tiene el ser humano como su ser, su naturaleza, de trabajador o de ser en el mundo, digamos, ¿no? O sea, si yo no tengo estas normas claras de convivencia, de que voy a desarrollar con mi trabajo esto y garantizar con mi trabajo y con mis ideas y con mi esfuerzo, etcétera, una sociedad más justa, equilibrada, entonces, ¿de qué hablamos? Es decir, si no comenzamos a poner a toda esta gente en un trabajo digno, en un trabajo decente, en un trabajo que les garantice todo lo que tú estás hablando, entonces a veces se ve solo que, bueno, veamos el tema de salud, veamos el tema educativo, pero la base de esto es colocar a todo el mundo en un trabajo formal o productivo, ¿no? sí, claro, pero te menciono dos temas que son fundamentales, ¿no? Si una persona no tiene acceso a educación de calidad, ¿no? La educación pública de calidad, desde el colegio, pasando por la universidad Mm. y demás, es prácticamente imposible, muy complicado que pueda acceder a un empleo de calidad, ¿no? Entonces, prácticamente está condenada pues, a tener ingresos bajos durante toda su vida, con excepciones, evidentemente. Lo mismo con la salud, son dos aspectos fundamentales, ¿no? ¿Qué sirven para generar igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Además de aspectos pues vinculados a temas de nutrición y demás, ¿no? Que son fundamentales para que un ser humano pueda desarrollarse plenamente, ¿no? O sea, son un par de ejemplos que te he dado simplemente sobre lo que se debería hacer, hacia dónde se debería apuntar, y un sector clave es el laboral, el mercado de trabajo. No se trata de que el mercado defina por su cuenta exclusivamente cuánto se le paga a un trabajador, ¿no? Porque claro, se llegaría al punto de que si el mercado dice que a un trabajador se le pagan 100 soles al mes, se le pagan 100 soles. Si no es así, pues eso no tiene sentido. Si bien los salarios tienen que ir de la mano con la productividad, es importante que haya una regulación estatal que garantice que haya equilibrio entre empleadores y trabajadores y que los trabajadores tengan la posibilidad de tener trayectorias importantes, de mejoras salariales vinculadas a la mejora de su productividad, de su capacidad, y además esto debe ser acompañado también por una fiscalización laboral importante por parte del Estado, porque incluso en el mundo formal, lamentablemente vemos relaciones de trabajo precarias, gente que está contratada de manera temporal cuando en la práctica realiza labores permanentes, debería tener un contrato estable, por ejemplo, ¿no? O gente pues que no tiene la posibilidad de asociarse, negociar colectivamente mejores salarios, mejores condiciones de trabajo,
por distintas limitaciones que hay en la normativa laboral o la debilidad de la inspección del trabajo. Algunos temas fundamentales que deberían ser solucionados. Finalmente, Fernando, para esta bueno, segundo encuentro que tenemos, ya seguramente tendremos más en el futuro, pero me gustaría un análisis político, entendiendo que el próximo presidente, Pedro Castillo, viene de las canteras, digamos, de los grupos sindicales, ¿no? En el 2017 encabezó una huelga de maestros con su grupo Conare SUTEP y pudo negociar, plantear exigencias, etcétera, y ahora va a asumir la presidencia de la República. ¿Pudiese ser este quinquenio un quinquenio donde las relaciones laborales pudiesen transformarse, pudiesen trastocarse, pudiesen plantearse temas de fondo en el debate público? Sí, bueno, a ver, en principio hay que tener claro que hay cosas que han funcionado bien en las últimas 3 décadas y esas cosas se tienen que mantener, ¿no? Básicamente en materia económica, ¿qué es lo que ha funcionado bien? El orden monetario y el orden fiscal, digamos. Entonces, eso se ha manejado de manera adecuada. Y en concreto, ¿a qué voy? Hemos tenido pues décadas de inflación baja, ¿no? Los precios no se han incrementado de manera constante para los consumidores, ha habido orden en las finanzas públicas, la deuda del Perú se maneja en un ratio manejable en relación a su producción, a su PBI, el tipo de cambio ha tenido una trayectoria, digamos, modulada, ¿no? Por la intervención del Banco Central de Reserva. Entonces son aspectos que han funcionado bien y que se debe mantener, el orden presupuestal, el orden monetario. ¿Y ahí hay consenso dentro de la izquierda, Fernando, de que eso debe continuar? Sí, sí, yo veo que sí, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? La realidad nos muestra que esos temas han funcionado bien. Y claro, el tema del orden macroeconómico tampoco es algo exclusivo, pues, de la corriente neoliberal, ¿no? O de derecha, sino que es algo que se ve en países que tienen gobiernos de izquierda, ¿no? Hablo de izquierda, la izquierda que cree, pues, en la economía social de mercado, ¿no? Con una intervención mixta entre mercado y Estado de acuerdo a las necesidades. Eso es clave, ¿no? Como punto de partida para poder sostener cualquier tipo de reforma posterior. Pero un segundo punto es el que comenté al inicio, ¿no? Es clave que se pueda superar este problema generado por la pandemia, ¿no? De baja producción, de caída en la producción, de caída en el empleo y de problemas pues con la sanidad en nuestro país. Eso es fundamental en el corto plazo, debería ser el objetivo central ni bien empiece el nuevo gobierno, y luego ya, una vez superada la pandemia, habría que entrar a reformas estructurales más importantes que vayan en la línea, como te decía, de que el Estado pueda proveer educación y salud pública de calidad para toda la población y que también brinde pues una regulación y fiscalización adecuada en lo que se refiere al mercado de trabajo y buscar también ir diversificando nuestra economía. Ahora dependemos de muy pocos productos, lo cual tampoco contribuye a un incremento de la formalidad. Por ejemplo, en el ámbito del mercado externo, 2/3 partes de nuestras exportaciones son minerales, ¿no? Entonces, y la minería no genera mucho empleo directo, es solamente el 1% de todo el empleo del país. Entonces hay que buscar desarrollar otras actividades donde tengamos una ventaja comparativa y que sean intensivas en la generación de empleo. Hablo de sectores como el agroindustrial, el sector textil, confecciones, turismo, entre otras ramas de la economía que permitan generar empleo formal. Hacia eso debemos apuntar. La minería es importante, pero no es lo único. Y bueno, hay que aprovechar sus recursos para desarrollar al país, más bien, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Espero volvernos a encontrar aquí en Diálogo Ciudadano, siempre bienvenido, y sobre todo porque vamos a tener muchísimo que dialogar a partir del 28 de julio, es donde se sabrá quiénes van a dirigir los destinos del país. Un último comentario, ¿cómo tendríamos que tranquilizar a todos nuestros amigos que están ahorita viéndonos, empresarios, pequeños empresarios que dicen, no sé qué hacer, si me voy, me quedo, invierto, no invierto? Sí, bueno, se han dicho muchas cosas falsas en campaña, ¿no? Digamos que el tema del tipo de cambio, ¿no? Reacciones, perdón, vinculadas a expectativas, ¿no? Pero bueno, yo creo que va quedando claro, por lo que veo, ¿no? En las declaraciones del que ya sería el presidente electo y de su equipo técnico, que se piensa mantener pues, el orden macroeconómico en el ámbito fiscal y monetario, pero eso sí, se planean hacer reformas estructurales que busquen
reducir la pobreza de manera sostenida y real y además, digamos que mejorar la productividad del país, reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza e ir hacia un real escenario de desarrollo, no solo de crecimiento económico. Entonces, yo creo que así es el lado, o sea, ese camino es el que está transitando el gobierno electo. Y bueno, va a requerir más bien el apoyo de todos, ¿no? Creo que todos deberíamos sumar para desde nuestro ámbito, ¿no? Desde nuestra esquina, digamos, profesional, laboral, ir contribuyendo a un buen desarrollo de este gobierno, en lugar de ponerle trabas, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un gobierno que va a buscar ir hacia una economía social de mercado, ¿no? Y más allá de las cosas que se pueden haber dicho como parte de la campaña, digamos. Muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos pronto y seguramente con más diálogo y empoderamiento ciudadano respecto a economía y empleo, que es un factor fundamental en el próximo quinquenio. Eso seguramente va a dar que hablar. Y veamos cómo se comporta el Congreso de la República también frente a esto, que hay demasiado, demasiado por ver. Muchas gracias, Listo, gracias a amigos. ti. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos estado con Fernando Cuadros Luque. Fernando ha sido ex viceministro de Promoción del Empleo, experto en economía y en temas laborales y de seguridad social también. Así que con él hemos estado el día de hoy y nos vemos el día de mañana con más diálogo y empoderamiento ciudadano. No se olviden de compartir el video y no se olviden de darle like a las páginas, ¿no? De Facebook, de YouTube. Dejen sus comentarios, sus preguntas y mañana tenemos al otro lado. Nos vamos con la gente de la derecha. ¿Qué opina? ¿Ya se le bajaron los miedos? ¿Siguen asustados? Bueno, veamos qué nos dicen el día de mañana. Y el día jueves tenemos fútbol. Fútbol aquí, vamos a hablar qué pasa con el fútbol en el Perú. Nos vemos, muchas gracias, chao.